pacientes crónicos, y cuando los pacientes crónicos van a consulta, muchas veces precisamente la fundación, su objetivo principal es poder reconocer si tienen necesidad de trasplante. Los pacientes que son elegidos para trasplante tienen que empezar todo un proceso de readaptación a la vida. Primero tienen que vivir el duelo, que implica perder un órgano para después ser sustituido por otro, todas las fantasías de temor que pueden estar en torno al proceso de trasplante. De su hijo, cómo va a ser su desenvolvimiento en la sociedad, cómo va a ser su estilo de vida una vez que se logre el trasplante, cuáles van a ser los costos que implica tener una vida con una situación hepática específica. Y entonces todo ese tipo de cosas genera un gran movimiento emocional que debe ser atendido. Como precisamente estos pacientes desconocen muchas de las cosas que le van a suceder, una de nuestras principales funciones es la función psicopedagógica. Aquí hacemos todo un proceso psicoeducativo. La idea es enseñar al paciente de su enfermedad, que la vaya entendiendo, porque además no es un tema solamente médico, es cómo lo vive el paciente, cómo lo entiende y cuáles son las implicaciones de esta enfermedad en su vida como persona, pero también cómo afecta toda esta situación o esta enfermedad en su vida en general. Entonces, bueno, es todo un tema educativo, enseñarlo a afrontar este tipo o darle las herramientas para que puedan afrontar este tipo de situaciones, no solo desde la clínica, sino bueno, también desde el obtener herramientas educativas, ir reconectando redes de apoyo, ir aprendiendo que bueno, tiene unas herramientas, Fundahígado le da como una estructura también, pero bueno, queda mucho de parte del paciente y de parte de su familia, por ir aprendiendo cómo manejar, cómo aprender a vivir con esta condición dentro del ambiente, de su ambiente cotidiano. Un ejemplo específico son los pacientes pediátricos, son niños, y los niños obviamente entran en una condición de mucha dependencia y de fragilidad. Los padres tienden a ser sobreprotectores, pero esos niños van evolucionando. Una vez el trasplante pasan a ser adolescentes. Entonces, una de las cosas que suele suceder es que esa condición de dependencia se prolonga. Parte de nuestro trabajo es precisamente un trabajo psicopedagógico que le permite a los padres también ir fomentando comportamientos que vayan independizando a su niño y que de alguna forma él se vaya responsabilizando de su condición. Que la idea es que en la medida que el niño va creciendo y se va convirtiendo en un adolescente, se vaya siendo responsable y partícipe de su propio tratamiento, pero no puede ser una cosa abrupta de, bueno, cumpliste 12, entonces ahora eres responsable de tu tratamiento, sino que es un tema todo, es progresivo y es un tema de ir adquiriendo distintas responsabilidades en el momento evolutivo en el que él está. Entonces, bueno, en la medida que va creciendo y va asumiendo mayor responsabilidad con todo el tema de su enfermedad, al momento que llega, o sea, cuando tiene que asumir mayores responsabilidades y cuando está más autónomo y su salud casi que depende en gran medida de lo que él hace para mantenerla, pues ya no es una cosa abrupta que se vive como, ¿sabes?, como una pérdida de esta dependencia, sino que ahora estoy solo en el mundo, sino que es un aprendizaje progresivo que se logra gracias al acompañamiento terapéutico que se mantiene. Fundahígado, entre otras cosas, es una institución que se ha ido transformando y se ha ido modificando. Durante muchísimos años Fundahígado recibió mucho aporte gubernamental para la realización de los trasplantes y de todas sus funciones médicas. Una de las cosas que sucedió, como todos conocemos, es que se ha tenido que precisamente cambiar ese tipo de apoyo y todos los pacientes han tenido que ir autogestionando los recursos para lograr su tratamiento. Como eso en lo económico termina siendo también una gran dificultad, genera un gran estrés, una de las funciones que tenemos los psicólogos de Fundahígado es precisamente, primero, contener la angustia que implica esa modificación. Ya no tenemos una relación tutelar con el paciente, sino que tenemos que promover más una relación de independencia. Pero sobre todo, y eso es uno de los trabajos que hace Gabriela, es interconectarle y mostrarle cuáles son todas las instituciones en las que ellos pueden apoyarse para lograr los objetivos terapéuticos que requieren. Sí, se intenta que el paciente entienda
Primero que hay distintos organismos que pueden ayudarlo para distintas características en el curso de la enfermedad. Si bien Fundaigo está muy como desde lo médico, bueno, hay instituciones que puedan ayudarlo con los medicamentos, otros con la alimentación, también dependiendo de la comunidad en la que viven y la situación donde viven. Entonces, todo este enfoque más psicosocial, más de entender y conectar, armar redes de apoyo. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de la cantidad de personas o la cantidad de instituciones que tienen a la mano y que les pueden ayudar y facilitar todo este proceso de tratamiento, todo, o sea, como todo el curso, porque además implica muchísima angustia, implica muchísima ansiedad, y que bueno, nada, es como un poco que ellos vayan construyendo y buscando las herramientas por sí mismos, un poco para tumbar también este tema, bueno, me lo dan, en qué punto soy yo responsable de obtener o de ir buscando pues estas herramientas que me permitan mejorar mi calidad de vida y mi condición como paciente hepático. Tan importante es conocer cuáles son los síntomas físicos del paciente como cuáles son las condiciones donde se desarrolla este paciente. Nada hacemos con tratar la enfermedad en un aspecto y después las condiciones psicosociales que rodean al paciente, si no son conocidas, también van a tener una incidencia en la enfermedad importante. Entonces, tener conocimiento de ambos aspectos nos permite dar una atención mucho más adecuada. Sí, se trata de que además la intervención esté bien ajustada al paciente. Pues si no termina siendo entonces la indicación médica, termina quedando como a medias o incluso las indicaciones nutricionales. Hay que conocer muy bien cómo está este paciente a nivel socioeconómico, sociocultural, en qué punto está dentro de su comunidad también y cómo lo está viviendo desde el punto de vista social, un poco para que estas indicaciones médicas y nutricionales puedan estar realmente ajustadas a lo que este paciente va a poder lograr, porque si no terminamos quedándonos como pues a mitad del camino, porque bueno, no tenemos una mirada más integral, mucho más contextualizada de lo que es el paciente, sino que bueno, tiene una condición médica, sí, es cierto, pero pues esta condición médica va de la mano con muchas variables que bueno, pueden interferir de manera positiva o negativa en el curso del tratamiento. También le damos mucho valor a la perspectiva clínica. La perspectiva clínica nos permite muchas veces reconocer si el paciente está pasando precisamente por la situación compleja que implica el trasplante, algún tipo de trastorno psicológico. Y el hecho que nosotros lo podamos detectar nos permite hacer una intervención adecuada e inclusive poder discriminar si hay alguna incidencia de la enfermedad sobre la conducta o sobre las emociones, o poder discriminar si es un elemento más funcional que está vinculado a otras características funcionales como depresión, ansiedad. Aquí también es importante entender que no es solo el paciente quien puede cursar con todo este tipo de experiencias emocionales, en ocasiones displacenteras, porque bueno, quizás puede estar más hacia el polo de lo negativo, porque la familia, quien usualmente está involucrada en este tipo de situaciones, pues bueno, también tiene una cuota afectiva importante que es necesario que se canalice, porque son ellos las redes de apoyo principal, y bueno, necesitan también tener no solo las herramientas, sino también el espacio para hacer contenido, para ser escuchados, porque bueno, ellos se enfrentan también a muchas angustias y a una situación que, sobre todo en el ámbito pediátrico, no es como esperada, ¿sí? Porque además, bueno, está todo el tema del riesgo de muerte, está todo el tema de ver, ir desmejorando a tu hijo o pues ver que su calidad de vida en algún punto podría mermar dependiendo de la condición con la que cursa. Entonces, todas estas emociones y estas situaciones a las que la familia se enfrenta, es necesario poder intervenirlas, es necesario que ellos tengan un espacio incluso aparte del paciente, donde ellos puedan tener pues, bueno, un lugar donde sean escuchados, donde pueda haber una conexión distinta, donde ellos puedan expresar sin culpa pues, el malestar o el miedo o la frustración que sienten al ver a su familiar en esas condiciones. Las razones, miles. Los pacientes crónicos, en términos generales, también tenemos que trabajar mucho en los elementos motivacionales. Un paciente crónico termina percibiendo más las cosas de la vida que pierde por la enfermedad que las cosas que puede lograr si maneja bien su enfermedad. Lograr mantener los niveles de motivación a través de elementos psicopedagógicos, pero al mismo tiempo dándole una interpretación distinta al contexto y a las sensaciones que está viviendo, es uno de los apoyos fundamentales que nosotros damos. Es muy importante darle seguimiento al proceso post-trasplante de los pacientes, porque
esa nueva condición de post-trasplantado que implica una rigurosidad alimenticia, que implica una rigurosidad con el tratamiento, que implica entonces también una rigurosidad con su estilo de vida. Todos esos elementos deben ser considerados y deben ser apoyados y deben ser supervisados, sobre todo acompañados más que supervisados, porque el paciente crónico tiene una tendencia a, de alguna manera, negar lo que le está pasando. Aquí es importante y la podemos aprovechar para responder la pregunta de Cintia. Ella pregunta, bueno, ¿cuál es la necesidad de apoyo psicológico a familiares antes y después del trasplante? Y aquí es importante entender que las necesidades los retos a los que se enfrenta la familia antes del trasplante son distintos a después del trasplante, y en todo ese proceso de acompañamiento lo que buscamos es que ellos puedan ir adquiriendo herramientas para enfrentarse a ese momento, pero que también les permite un poco anticiparse a lo que viene, ¿sí? Un poco para que no les tome por sorpresa, pues sino que se trata de que se mantenga un proceso bien organizado. Y es importante porque, bueno, esta familia, como lo decíamos anteriormente, son quienes muchas veces sostienen al paciente, quienes se encargan muchas veces de todo el tema económico, buscar los medicamentos, buscar el dinero para el trasplante, acompañar al paciente de la cita. Entonces tienen una carga de responsabilidad, que suma no solo real, física, sino que eso suma una carga emocional bien importante y necesita tener un acompañamiento para poder ejecutar este rol de la mejor manera. Pre-trasplante para preparar o ayudar a preparar al paciente o acompañar al paciente en todo este proceso, y post-trasplante un poco también para que entienda, cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta, qué va a pasar después del trasplante, o sea, el proceso de enfermedad del paciente crónico no termina después del trasplante. Esto tiene una continuación, implica unos medicamentos, una dieta, un estilo de vida que necesita un acompañamiento un poco para que les permita ir aprendiendo, porque además se entiende que lo que modifica el sistema a una persona, miembro de un sistema familiar, influye necesariamente en todo el sistema. Entonces, entender un poco que las influencias terminan siendo bidireccionales siempre. Es importante también entender cómo esto que está viviendo el paciente afecta directamente a la familia y cómo lo que hace la familia afecta directamente al paciente, positiva o negativamente. Gabriela estaba preocupada porque no estaba segura que iba a poder decir muchas cosas. Una de las cosas importantes, que además sumándole, los familiares tienen transferencias masivas y se identifican de forma masiva también con las dificultades que tiene el paciente, pero eso no le pasa solo a los familiares, también todo el equipo médico que atiende a estos niños termina teniendo esas transferencias masivas y por lo tanto los niveles de angustia en la atención al paciente hepático son enormes. Parte de nuestro trabajo es precisamente ayudar al equipo médico que atiende al paciente hepático a manejar esos niveles de transferencia masiva que están teniendo. Cuando me refiero a niveles de transferencia es que depositan una cantidad de emociones personales en cada uno de esos casos. Y eso genera también un gran desgaste, porque los médicos venezolanos siempre han tenido esa calidad de atención en donde valoran mucho cada una de las situaciones de sus pacientes, pero eso también tiene un costo emocional muy grande. Nosotros ayudamos precisamente a manejar ese costo emocional y en parte también terminamos siendo la primera barrera de contención porque ya recibimos al paciente inicialmente, cosa que le permite al equipo médico trabajar con un paciente ya filtrado, en donde ya contuvimos en parte esa gran cantidad de emociones intensas que genera este proceso. Fíjate, aquí nos están haciendo una pregunta, la hace Félix: ¿qué tipo de terapia es la más recomendada después del trasplante? A ver, no sé si estás de acuerdo, pero hablar de un tipo de terapia específica sería como generalizar demasiado cada individuo. Yo creo que cada paciente y cada grupo familiar merece una intervención ajustada a sus necesidades reales. Las necesidades de todos no necesariamente es la misma. Un acompañamiento terapéutico que le dé las herramientas para irse enfrentando a este proceso me parece que podría funcionar, psicoeducativo. Es cierto, pero nosotros tenemos un protocolo de atención que inicialmente implica llenar una ficha psicosocial del paciente, tener una entrevista con la familia y después, depende de las circunstancias, por ejemplo, este fin de semana a ti te tocó hacer una intervención en crisis, te tocó trasladarte al lugar de vivienda de uno de los pacientes, tuviste que atender
unas características depresivas específicas y ver cómo apoyabas a la familia en esa situación. Y entonces, bueno, en ese momento se utilizó como un modelo de intervención, un modelo de intervención en crisis. Sí, por eso se ajusta también a las necesidades del paciente. Se tienen como unas pautas, unas guías. Así. Unas guías. Hablar de una única terapia específica que sea mejor, en general, no. Y la otra cosa es que los pacientes están en todas partes, están en todo el país. Y muchísimas veces usamos un modelo de atención a distancia que nos permite precisamente mantener la atención aunque no estemos en el mismo lugar. Eso permite hacer el seguimiento y permite también atender necesidades puntuales que puedan tener el paciente pánico. Claro. Pero sigue 100%, siempre es importante que ellos tengan como un espacio, un acompañamiento presencial o a distancia, como más rutinario o en crisis, dependiendo de lo que pueda suceder. Pero sí, sigue siendo sumamente importante que haya un seguimiento post-trasplante. En lugar de ser la línea meta, es la línea base. Pero bueno, ahí es donde se concreta el cambio del estilo de vida quizás y pues empieza como todo un proceso. Bueno, lo que dejé, ahora tengo algo nuevo, puedo aceptar lo que perdí y lo que voy a adquirir nuevamente, en este caso pues que es un órgano o un injerto de órgano hepático, más lo que implica de quién estoy recibiendo ese órgano también. Ahí entran todos, o sea, hay un montón de variables que, bueno, de quién es este órgano que llevo, es de mi papá, es de mi mamá, cuando se hace vivo, de alguien que ya no está, pues lo hace un poco más complicado a nivel vivencial, que necesita intervención, necesitan entender qué es lo que tienen dentro de ellos, cómo está funcionando, y un poco ir asimilando cómo se están sintiendo con ese órgano. También Fundahígado, como modelo de desarrollo, ha sido una institución que ha estado en un proceso de crecimiento constante. Y entonces, además de ser una unidad médico-asistencial que atiende al paciente hepático, es un modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo que ha sido muy exitoso en el país, una de las funciones o una de las metas y objetivos que tiene Fundahígado es precisamente internacionalizarlo y llevarlo al resto del continente. Y para eso, una de las cosas es que la institución en sí tiene que crecer. Ese proceso de crecimiento, como todo proceso de crecimiento y como todo proceso de evolución, genera grandes dificultades porque todo crecimiento y desarrollo obedece a la lógica de la locura. Parte también de la función de los psicólogos dentro de la fundación es precisamente contener la angustia que implica un crecimiento tan abrupto. Fundahígado está en un proceso de enorme crecimiento, de enorme desarrollo, y todos sus miembros están remando para lograr ese crecimiento y ese desarrollo. Nosotros apoyamos precisamente desde una perspectiva más organizacional las variables que favorecen que el equipo logre ese nivel de crecimiento y ese nivel de desarrollo. Es otra de las funciones del servicio de psicología de Fundahígado. Por aquí, Jerry, escríbenos por privado para poder responder tus preguntas. Jerry tenía unas preguntas, pero tienes que hacerlo por el lugar correcto. Bueno, sí, yo creo que además que todo cambio implica un duelo, y el crecimiento también implica un duelo, y eso es un proceso que hay que ir manejando con el equipo de Fundahígado. Bueno, además, para poder trabajar con el paciente de la mejor manera, tenemos que tener un equipo sano y que, bueno, que esté consciente también de los aspectos emocionales internos, como para que los puedan elaborar y trabajar Sí, porque además trabajar con un paciente implica trabajar diversas dimensiones de ese paciente, y todas esas dimensiones generan un nivel de estrés particular. Y el poder contener y apoyar al equipo de Fundahígado en esas diversas condiciones es precisamente una de las cosas que favorece que ese crecimiento se dé con naturalidad. Sí, yo creo que acá entonces, un poco resumiendo, es importante el tema de, bueno, nada, se atiende al paciente, se atiende a la familia, pero también se trabaja con el equipo interdisciplinario que forma parte de Fundahígado, un poco para garantizar también que el crecimiento que se está dando como fundación se dé de una manera coherente y que pueda elaborar las emociones, que esté alineado con lo que nosotros queremos, pero bueno, también un poco para servir de contención ante la carga emocional tan pesada que se lleva cuando se trabaja con pacientes crónicos, pues que no es una situación sencilla, la verdad. Y que se prolonga mucho en el tiempo. Exactamente, porque puedes ver progreso. Muchos de los pacientes que nuestros médicos empezaron a atender
eran niños y ahora son adolescentes, y la relación con ellos va variando en la medida que van creciendo, y eso también implica retos distintos en cada una de esas situaciones. Eso también es muy importante. ¿Cómo se enfrentan esos retos? Es un poco el trabajo que eso implica también reconocer diferencias como psicología de la psicología evolutiva, de psicología del desarrollo, que son elementos informativos importantes que los médicos deben tener para poder abordar al paciente en sus diversas etapas de vida. Sí, porque bueno, entendiendo que a las personas según el nivel de evolutivo en el que estén, pues bueno, van a entender las cosas de una manera distinta. Hay que hablarles o decirles las cosas de maneras distintas. Incluso pasas de ser paciente pediátrico a estar en la base del equipo de atención adulto. Entonces, bueno, es una transición importante que tiene que tener como una estructura de base un poco para dentro del proceso, pues que no sea una cosa como un cambio abrupto, sino que esto vaya en progreso, y para eso es importante tener claro en qué momento evolutivo está este paciente, también cuáles son las condiciones psicosociales que tiene, porque pueden haber cambiado a lo largo del tiempo. Pre-trasplante es una cosa, post-trasplante en otra. Entonces, por eso mantenernos como con esta ficha que mencionaba Sandra, un poco ir actualizando qué es lo que está pasando con este paciente a lo largo del proceso, nos permite a nosotros estar más atentos a cómo ir cambiando y cómo ir orientando y dándole las herramientas al paciente, a la familia y al equipo para que se vayan enfrentando a los nuevos retos que trae consigo el paciente. Vamos a ver qué otra pregunta nos están haciendo. ¿Tú la lees? Ajá, la quesis. ¿Qué tan importante es la ayuda psicológica después del trasplante? Bueno, un poco esta pregunta va como de la mano con la pregunta anterior. Importantísimo. Yo creo que el acompañamiento durante todo el proceso es importantísimo, por esto que comentábamos ahorita. Primero, que esto es un proceso. Tienes, pues desde el diagnóstico hay un cambio, hay un proceso de duelo, es un proceso de pérdida en donde, bueno, te enfrentas a, bueno, esto era lo que tenía, esto es lo que tengo ahora, al proceso de pérdida de un órgano, de calidad de vida, de estructura. Hay un cambio inmediato en la estructura familiar que se va entendiendo en la medida que el paciente va avanzando en el diagnóstico. Luego el trasplante termina siendo como una etapa, como la siguiente etapa, es como el siguiente nivel en donde, bueno, ya estás trasplantado, ya tienes un injerto, ahora qué vas a hacer para poder mantenerlo. Y ahí es difícil, o sea, además es entender lo que conversamos hace un ratito, de, bueno, tienes un órgano de otra persona, un injerto, una parte del órgano de otra persona dentro de ti, ¿cómo te hace sentir eso? Cómo cambia, porque tus hábitos alimenticios cambian, tus rutinas cambian, y es importante tener un acompañamiento un poco para irte enfrentando a este reto, pero también acompañar a tu familia en todo lo que implica este cambio y esta transición de ser pre-trasplantado a post-trasplantado. Sí, aquí la información es muy importante y el aspecto psicopedagógico es fundamental. La modificación de hábitos siempre en cualquier persona es algo muy, muy complejo. En el paciente hepático es más complejo aún, porque implica renunciar a una condición, asumir otra, y después enseñarle que asumir esos nuevos hábitos le va a permitir restablecer su calidad de vida. Pero hay una tendencia natural del paciente crónico a veces a vivir en desesperanza. Una función importante es que a través de la información y a través de la contención y el acompañamiento, tú pases de la desesperanza al reconocimiento de que tú puedes tener una buena vida, sobre todo una vez que se hayan contenido tus angustias y tus fantasías más lúgubres, para poder pasar, las más primitivas, para poder pasar precisamente a reconocer que tú eres el responsable del estilo de vida y de la calidad de vida que vas a tener. Entonces, también parte del proceso es que el paciente post-trasplantado lo tenemos que apoyar a reconocer que tiene mucho alcance su autogestión de la enfermedad, su gerencia de la enfermedad, como una manera de garantizar que él va a tener una calidad de vida. Y hay que mantener al paciente motivado para eso. Y que no sea una condición limitante, o sea, el límite lo está poniendo realmente el paciente. Entonces, ahí también es importante el acompañamiento, y el aprendizaje. Tú tienes el poder y la potestad de cambiar tus estilos de vida, y además hay opciones. Es un poco ir entendiendo que, bueno, esto es un avance, bueno, antes hacías esto, ahora puedes hacer esto y esto. O sea, un poco el acompañamiento, y ahí también es importantísimo el trabajo interdisciplinario, porque el psicólogo no siempre trabaja solo, somos un equipo que trabajamos con médicos, con nutricionistas, está usualmente el equipo de trabajo social, el equipo de comunicaciones, que tratamos de hacer como un engranaje que permite entonces todo el acompañamiento del cambio del hábito, porque es como decía Sandro, lo más difícil de entender, porque no es un poco, bueno, no es un plan de dieta, por ejemplo,
como estamos haciendo ahorita con Yauri, no es que ahora tienes que comer huevo y antes no, es bueno, ahora qué tengo que comer, qué puedo comer, cuáles son las cualidades, cómo me beneficia o me puede perjudicar esto que hago. Por un poco, cuando tenemos pacientes adolescentes también un poco el tema del riesgo y el, bueno, esto no me va a afectar, uno no pasa nada, bueno, un poco entender, parte de la educación es entender cuál es tu condición y en qué afecta las cosas que haces, bueno, para que vayas como sincerándote también en qué punto estás y hacia dónde realmente quieres estar, porque el bienestar muchas veces no lo garantiza el examen del laboratorio, el bienestar que tiene, o ni el médico, el bienestar usualmente lo logra el paciente y obviamente sus redes de apoyo, tanto familiares como comunitarios. Y muchas veces el paciente se enfoca más en lo que no puede hacer y es muy importante que él pueda reconocer la cantidad de cosas que sí puede hacer. Es verdad que la condición puede generarle ciertas limitaciones, pero dentro del rango de las cosas que pueden hacer, las posibilidades son infinitas. Entonces, darle la perspectiva de que en la medida que él va conociendo más su enfermedad, él tiene múltiples posibilidades, es algo importante alimentar para que no se vaya la atención precisamente en lo que pierde, sino que en lo que puede ganar en la medida que él sea el responsable de su proceso. Fíjate, Sandra, acá en este punto ahí nos hacen una pregunta: ¿puede un paciente recién trasplantado desarrollar depresión durante el acompañamiento? Es que la depresión es natural, porque él va a vivir un proceso de duelo. No hay ningún problema que una persona se entristezca y que inclusive que pase por un proceso depresivo. De hecho, el proceso depresivo es una garantía de que él está elaborando la pérdida, y una vez que elabore la pérdida, lo natural es que si entra en un proceso adecuado de aceptación y tenga un buen proceso de acompañamiento, esa emoción él la puede ir transformando en algo más vital, en algo que esté más dirigido a la vida. Pero obviamente, inicialmente, el paciente tiene una pérdida de una condición, tiene una pérdida también de lo que es la imagen de salud, para reconocer que pasa a ser una persona que necesita tener una atención crónica. Claro, no siempre es una pérdida, porque muchas veces el paciente ya estaba muy enfermo antes y la llegada del trasplante termina siendo algo que lo hace sentir muchísimo mejor. Pero por otro lado, tiene que atender esa nueva condición y tiene que ser muy riguroso con su tratamiento. Porque incluso podrías perder la atención que antes tenía cuando estaba muy enfermo, que también representa una pérdida. Antes, cuando estabas muy enfermo, tenías a muchas personas a tu alrededor y bueno, luego del trasplante resulta que ya eres más independiente, las personas ya están dejando pues de estar encima de ti porque te ven mejor, porque además el trasplante fue exitoso, y eso implica entonces una pérdida de este apoyo o estas personas que bueno, que de cierta manera pues podrías extrañar. Además, el curso de la depresión durante todo el proceso de enfermedad crónica pues puede pasar, incluso puede haber como picos en algún momento. A veces nosotros tenemos que llevar a contactar, parte de la educación muchas veces es que sean conscientes de la enfermedad, y eso puede llevarlos a un proceso depresivo al hacer conscientes que lo que tienen es grave o cómo realmente se traduce eso en su realidad, pues puede llevarlos a un proceso depresivo, que la idea es que durante el acompañamiento se pueda ir manejando y se pueda ir sacando de allí pues. Y en algunos casos pierden atención, pero en otros casos siguen siendo los pacientes que más atención reciben. Entonces, en la familia, si hay varios hermanos, el paciente post-trasplantado termina siendo siempre el que más atención recibe. A veces nos toca hacer intervenciones sistémicas para recordarle a los padres que tienen otros hijos, que es importante que la atención se distribuya de manera equitativa, no solo por los otros hijos, sino también para el paciente hepático, porque de alguna manera él tiene que ir asumiendo con mayor naturalidad su condición. Y esa condición requiere que él pueda verse en condiciones equitativas al resto de los miembros de la familia. Exacto. Es parte del tratamiento. Es parte del tratamiento. Y de las herramientas que se le dan a la familia, un poco para que entienda que esta persona pues convive con el resto de los hermanos o con el resto de la familia, y que pues, la atención tiene que estar como compartida. Virgilio nos pregunta qué tan dispuestos se muestran los pacientes a recibir ayuda psicológica. Bueno, yo la verdad creo que son bastante permeables receptivos porque cuando tú estás en una condición de muchísima dificultad, de muchísimo malestar, tener que te escuche, tener que te acompañe y tener que sea empático contigo, es una condición psicológica humana natural. Y en una condición de fragilidad, esa necesidad se exponencia. Entonces, tanto la familia como el paciente tienen enormes dudas
tienen siempre altísimos niveles de angustia, y mucho más cuando se acerca la situación de trasplante o cuando aparece alguna dificultad post-trasplante. Entonces tener atención psicológica en ese momento es algo que ellos reciben con muy grata. Exacto, termina siendo un plus bien recibido. Muy bien recibido. La verdad, porque muy bueno, bien realmente lo necesitan. Y además entendiendo, no es, o sea, ellos viven la consulta psicológica no solo como un espacio como de contención, sino bueno, también un espacio informativo, un espacio de aprendizaje, ¿sí? Un espacio que les permite adquirir herramientas, porque también hay que entender, más importante, que bueno, no es el psicólogo quien le resuelve, es quien orienta para que el paciente o la familia puedan empezar a resolver y hacerse responsables de la situación o la enfermedad crónica en la que cursan ellos o su familia. Y bueno, también la consulta psicológica es el primer espacio donde ellos informan muchas situaciones que están viviendo, y entonces nos permite a nosotros darle al resto del equipo información que le va a ser muy útil. Entonces también fungimos de bisagra. Exacto. Como engranaje entre el equipo médico y el paciente. Bueno, creo que bueno, nada, si quieren saber más de Fundahígado, síganos en las redes, Fundahígado en Instagram, en Facebook y en Twitter. Buenísimo, fue un placer. Chao. Encantada.